Buenas a todos, qué placer saludarlos. Hoy la cápsula la tenemos en la carta a los Romanos capítulo 3, verso 13 al 14. Lo hemos titulado El veneno que me domina. El versículo dice así: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Recordemos que en el contexto del que está hablando Pablo, recuerdan el versos 10 al 12, hablaba de que no hay justo, no hay ninguno, todos nos desviamos. Y esto completa el argumento de Pablo que les quería hacer entender tanto a la parte judía como a los judíos y a los gentiles que estaban en la iglesia de Roma. Veamos que Pablo intenta demostrar en capítulo 1, verso 22 al 27, que tanto judíos como gentiles eran culpables. En el capítulo 3 habla de que los cristianos también eran culpables. Pero quizás algunos se podría justificar y decir: yo soy libre de culpa. Y vaya si nosotros muchas veces no nos justificamos por nuestra conducta, por lo que hace otro, por lo que hace otra persona. Nos justificamos. Pero el apóstol aquí se centra en un pecado que quizás muchos de nosotros lo conocemos. Y es el pecado de la lengua. Y Pablo resalta este pecado para dejar claro la universalidad del pecado y cómo es que el pecado domina al hombre. Bajo este pecado, guiado por el Espíritu Santo, Pablo les habla de que el pecado de la lengua es universal y que no hay nadie de nosotros que no pueda ofender con las palabras. Veamos algunos versículos que hablan al respecto del pecado de nuestras palabras, que en lugar de levantar hieren a las personas. El Salmo 39, verso 1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Este versículo como tal, David lo expresa: atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Y vaya así, muchas de las cosas en las que nos metimos, o estamos metidos, o en las que nos vamos a meter, van a ser por nuestras palabras. Y es que no hay nadie que pueda refrenar sus palabras. El Proverbio capítulo 10, verso 19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras. Es momento entonces de analizar qué es lo que hablamos, bajo qué propósito hablamos las cosas, para no pecar y refrenar nuestra lengua. El Proverbio 17, 27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Vaya si no debemos de atender este consejo. Ahorremos nuestras palabras si no debemos de decir tal cosa, si no debemos de opinar en tal cosa. Mateo capítulo 5, verso 37 dice también: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y lo que Jesús estaba expresando en este texto era que si usted va a hacer tal cosa, hágalo, y si no lo va a hacer, dígale que no lo va a hacer. Pero más allá del sí y el no, es pecado. Textos paralelos en el Nuevo Testamento está Tito capítulo 3, verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que a nadie difamen, que nadie sea peleonero, sino que seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y vaya si nosotros muchas veces, con tal de que esto no se quede así, él va a conocer, o ella va a conocer quién soy yo. Que a nadie difamen, no seamos peloneos, sino que seamos amables y seamos mansos. Y no quiere decir que nosotros nos dejemos ofender por X o Y persona, pero que nuestras palabras sean sabias para no caer en error. Santiago capítulo 1, verso 19 y 26 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Estos versículos demuestran cómo es que nuestra lengua es el veneno más impresionante que podemos tener. Y Santiago capítulo 3, verso 1 al 12, habla del poder de la lengua y cómo la lengua
atrapa a las personas. Si no nos damos cuenta, los versículos dicen así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es impresionante lo que el apóstol Santiago está hablando acerca de la naturaleza de la lengua. Y vaya, si en este tiempo nosotros muchas veces nos atrevemos de hablar de X o Y fulano, de las autoridades y todo. Pero Dios nos está aconsejando: seamos amables, seamos prudentes, ahorremos nuestras palabras. Y este versículo que vamos a leer, que es primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, habla y dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Entonces, ¿qué podemos aprender? Número 1, cuidar lo que hablo, aunque la ocasión no merite. Los que las autoridades no hacen esto o lo otro, y despotricamos entre las autoridades. Pero debemos de entender qué es lo que hablamos. Si ofende, daña, mejor cerremos nuestros labios para no pecar. Número 2, no hablar de más, callar te hace sabio. Número 3, habla poco y mantén la calma. Y vaya, si hay momentos en los que queremos estar peleando y no dejarnos. Me ha pasado y seguramente le ha pasado. Pero debemos de atender el consejo de la palabra de Dios, que dice: hablemos poco, hagamos lo que decimos. Si no vamos a hacer tal cosa, no digamos que no lo podemos hacer. No hablemos mal de nadie. Escuchemos a los demás antes de hablar. Número 7, la falsa religiosidad se evidencia en nuestras palabras. Aquellos que tachan a X o Y persona porque nos creemos más santos o estamos en lo correcto, no nos da facultad para hablar de tal persona. Guardemos nuestras palabras. Y Santiago habla 5 principios. Todos cometemos faltas. Número 2, es maduro el que refrena su lengua y se domina a sí mismo. Número 3, revisemos lo que hablamos, porque nuestra lengua tiene el poder de darnos vida o darnos muerte. Número 4, nuestra lengua daña y tiene veneno si no la sometemos al Espíritu Santo. Número 5, nuestra lengua no puede bendecir a Dios y maldecir a nuestro prójimo. Insultarlos, no puede existir eso en nuestra lengua. Y número 6, para ver días buenos debemos de refrenar nuestra lengua. Por lo tanto, debemos reconocer que muchos de los problemas que hoy, en los que nos encontramos, en los que estuvimos y en los que nos vamos a meter, es por lo que hemos hablado. Las enfermedades que muchas veces padecemos es por lo que hablamos. Debemos de hablar vida y no muerte. Debemos hablar bendición y no maldición. Debemos hablar lo bueno, bendecir a las personas aunque se porten mal o nos dañen. Nosotros debemos de bendecirles aunque nos cueste tanto, pero el Espíritu de Dios es el que a nosotros nos acompaña.
entonces podemos decir que el Espíritu de Dios sea el que nos acompañe en este momento y hablemos lo que conviene. Recuerden que Dios siempre nos escucha. Bendiciones.